En 1994, las familias de la Costa Dorada de Connecticut pagaban miles de dólares por seguridad. Cámaras, detectores de movimiento, códigos de acceso. No sabían que el hombre que instaló estos sistemas ya había elegido la fecha de su muerte. Su nombre era Arthur Lee Groves, técnico jefe de Guardian Shield. Acudía a las casas por invitación, con el uniforme de la empresa, un juego de herramientas y una sonrisa cortés. Los propietarios le agradecían su trabajo, le ofrecían café, le mostraron dónde estaban los enchufes y memorizaba dónde estaba el dormitorio, dónde estaba la habitación de los niños, dónde cenaban por la noche. 5 años, 4 familias, 15 personas que no volverán a celebrar la Navidad. Esta es la historia de un hombre que convirtió la seguridad ajena en su propio teatro personal. Sobre un sistema que debía proteger, pero que dejó entrar a un asesino por la puerta principal, y del pequeño error que arruinó su escenario perfecto. El 23 de diciembre de 1996, Catherine Miller se despertó antes de lo habitual. A las 6:15 de la mañana ya estaba de pie en la cocina de su casa de Darien, uno de los suburbios más caros de Connecticut, haciendo una lista de tareas para los 2 días siguientes. Tenía 43 años. Trabajaba como consultora de diseño de interiores. Dirigía su propio pequeño negocio y criaba a 2 hijos, Emily, de 14 años, y Jacob, de 11. Su marido, Richard, era analista financiero en una empresa de Stanford y había estado trabajando hasta tarde las últimas semanas. Fin de año, informes, primas. Pero el 24 de diciembre, las cosas iban a ser diferentes. Nochebuena. Tradición familiar. Catherine estaba orgullosa de cómo celebraban la Navidad. Sin restaurantes ni invitados, solo ellos 4. Richard encendió la chimenea. Los niños decoraban el árbol. Ella cocinaba un pavo con la receta de su madre. Y luego se sentaban en el salón, intercambiaban regalos y veían viejas películas navideñas hasta medianoche. Este año, Catherine quería, especialmente, que todo fuera perfecto. Emily se estaba haciendo mayor, retraída, y pasaba más tiempo en su habitación. Jacob era adicto a los juegos de ordenador y apenas se separaba de la pantalla. Richard trabajaba 60 horas a la semana. La familia estaba desparramada y la Navidad era el único día en que volvían a estar completos. Hacía 3 semanas, Richard había insistido en instalar un nuevo sistema de seguridad. Los robos estaban aumentando en su barrio, al menos eso decía el periódico local. Guardian Shield estaba considerado el mejor de la zona. Su técnico llegó el 9 de diciembre, pasó casi 4 horas en la casa, instaló sensores en todas las ventanas, una cámara en la entrada y un panel de control en el pasillo. Catherine se acuerda de él. Un hombre de unos 30 años, tranquilo y de voz suave. Trabajaba con cuidado, hacía poco ruido y rechazó amablemente el café que le ofrecían. Cuando ella le preguntó si el sistema era fiable, él respondió brevemente: «Ya estás a salvo». Se lo creyó. El 23 de diciembre Catherine pasó todo el día preparándose. Por la mañana, de compras. Por la tarde, limpiando. Por la noche envolvía los regalos en el dormitorio mientras Richard veía el fútbol abajo y los niños se sentaban en sus habitaciones. A las 22:30, comprobó que la puerta principal estaba cerrada. Puso la casa en el sistema de alarma, un código de 4 dígitos que solo conocían los miembros de la familia. Subió las escaleras y se acostó junto a su marido. No sabía que en ese momento, en una furgoneta oscura aparcada a 2 manzanas de su casa, alguien estaba mirando una pantalla. Mostraba su dormitorio, su salón, su cocina. Llevaba 3 semanas observándoles. El 24 de diciembre de 1996, la familia Miller se reunió en el salón alrededor de las 7 de la tarde. Richard encendió la chimenea. Emily ayudó a poner la mesa de mala gana. Jacob jugueteaba con la guirnalda, que no quería parpadear uniformemente. Catherine sacó el pavo del horno y llamó a todos a la mesa. Se sentaron a cenar a las 19:45.
A las 23 horas y 15 minutos, se desactivó el sistema de alarma de la casa Miller. El código se introdujo correctamente al primer intento. La puerta principal se abrió y se cerró sin hacer ruido. El sistema de seguridad no detectó la intrusión, porque para ella no era una intrusión. Era el código de un técnico. Un código maestro que Arthur Groves guardaba para sí desde el 9 de diciembre, cuando una anfitriona agradecida le había ofrecido café y él había memorizado la distribución de las habitaciones. El 26 de diciembre, los vecinos llamaron a la policía. El coche de los Miller llevaba 2 días aparcado en la entrada, pero nadie había salido de casa, ni contestado al teléfono, ni recogido el correo. Cuando los agentes entraron, encontraron 4 cadáveres en el salón. La familia estaba sentada en el sofá, en la misma posición en la que solían ver las películas de Navidad. Frente a ellos, sobre la mesita, había una cinta de vídeo en un envoltorio festivo con un lazo rojo. No había nada escrito, solo la fecha, 24 de diciembre. Y esta era solo la 4ª familia. Arthur Lee Groves nació el 14 de octubre en Bridgeport, Connecticut. La ciudad estaba en la frontera de 2 mundos, barrios industriales con edificios de apartamentos destartalados al norte y la resplandeciente Costa Dorada al sur. Darien, Greenwich, Westport. Nombres que sonaban como un pase a otra vida. Estaban a menos de 20 minutos en coche. Pero para la familia Groves, esos 20 minutos equivalían a un abismo. Su madre, Doris Groves, trabajaba limpiando casas de familias adineradas del condado de Fairfield. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, oliendo a alfombras y detergentes ajenos. A veces se llevaba al pequeño Arthur, cuando no había nadie con quien dejarlo, cuando un vecino se negaba a cuidarlo, o cuando no había más remedio. Se sentaba en las cocinas de casas ajenas a esperar a que su madre terminara. Miraba los techos altos, los manteles blancos, las neveras llenas de comida que nadie comía. Miró las fotos familiares enmarcadas en plata. Caras sonrientes, perros, barcos, árboles de Navidad. No tocó nada. Se limitó a mirar. Más tarde, cuando los psicólogos criminalistas analizaran su infancia, observarían que ya se estaba formando un patrón. Observación, distancia, sentirse invisible en el mundo de los demás. Su padre, Raymond Groves, trabajaba como mecánico de coches y bebía. Esas eran las 2 constantes de su existencia. No pegaba a su mujer ni a su hijo, simplemente estaba ausente. Se sentaba frente al televisor con una botella de cerveza, iba al taller y volvía oliendo a whisky. Arthur no recordaba una sola conversación con él de más de 3 frases. En el colegio, Arthur era el chico en el que nadie se fijaba. No era un matón, ni un estudiante excelente, ni un atleta. Solo un chico de la 3ª fila que siempre entregaba su trabajo a tiempo y nunca levantaba la mano. Los profesores no recordaban su cara un año después de su graduación. Sus compañeros no recordaban su nombre, él lo prefería. La invisibilidad le daba algo importante, la capacidad de mirar. A los 12 años, Arthur empezó a ir por las noches a los barrios ricos. No robaba, no hacía gamberradas. Solo observaba. Elegía casas con grandes ventanas, donde las cortinas no estuvieran echadas, y observaba a las familias de dentro. Cómo cenaban, cómo veían la televisión, cómo se ríen de algo que él no puede oír. Le gustaba especialmente la Navidad. En diciembre, las casas se iluminaban con guirnaldas, y las ventanas se convertían en pantallas en las que se representaban escenas perfectas. Papá junto a la chimenea, la madre con una bandeja de galletas, los niños junto al árbol de Navidad. Todo lo que él no tenía y nunca tendría. No se sentía enfadado, al menos no entonces. Solo un frío y firme deseo de mirar fijamente. Un día, era diciembre de 1974 y él tenía 12 años, llamó la atención. Un hombre de la casa de Darien salió al porche y vio al niño de pie junto al seto. No se molestó en investigar. Llamó a la policía.
Un patrullero llevó a Arthur a casa de la Oreja. El padre estaba demasiado borracho para reaccionar. La madre lloró y pidió disculpas, no a su hijo, sino a la gente. Los vecinos vieron cómo sacaban al niño del coche de policía. Por la mañana, todo el vecindario sabía que el hijo de Doris Groves era un pequeño pervertido que miraba por las ventanas de los ricos. Arthur no lloró. No puso excusas. Solo se dio cuenta de una cosa. Si quieres mirar, tienes que ser invisible. Realmente invisible. Pasó los 2 años siguientes aprendiendo a hacerlo, encontrando puntos ciegos, memorizando los horarios de las patrullas, aprendiendo a moverse para no llamar la atención. Nunca le volvieron a pillar. Pero algo más se rompió definitivamente. El 24 de diciembre de 1975, Arthur tenía 13 años. Aquella tarde todo empezó como de costumbre. Mamá llegó tarde del trabajo, cansada y silenciosa. Papá se sentó junto al televisor con una botella. Había judías de lata y pan para cenar. No había árbol de Navidad. Mi madre decía que este año no había vacaciones. Hacia las 8 de la tarde sonó el timbre. Una mujer de unos 35 años estaba en la puerta, bien peinada, con un abrigo caro y un perfume que Arthur reconoció. Era el olor de las casas que limpiaba su madre. Detrás de la mujer había un gran coche negro con el motor en marcha. Papá se levantó del sofá por primera vez en toda la noche. Arthur no pudo oír toda la conversación. Solo fragmentos, su madre gritando, su padre murmurando algo, la mujer de pie, callada y esperando. 15 minutos más tarde, Raymond Groves salió de la casa con una pequeña bolsa. No miró a su hijo. No dijo ni una palabra. Se metió en un coche negro y se marchó. Arthur se enteró más tarde de los detalles. La mujer se llamaba Margaret Hollis. Su familia era propietaria de una cadena de concesionarios de coches en el condado de Fairfield. Raymond le había arreglado el coche hacía 8 meses y llevaban saliendo desde entonces. Ahora se mudaba con ella, a la gran casa con las columnas blancas, al mundo al que su hijo solo podía asomarse a través de las ventanas. Doris Groves no sobrevivió. No físicamente. Respiraba, comía, iba a trabajar. Pero algo en su interior se rompió. Empezó a beber, primero por las noches y luego por las mañanas. Perdió un trabajo y luego otro. Dejó de limpiar la casa. Dejó de cocinar. Dejó de mirar a su hijo, como si su sola presencia le recordara su traición. En marzo de 1977, cuando Arthur tenía 14 años, ella lo despertó en mitad de la noche. Le dijo que se vistiera. Lo metió en un autobús a Hartford y le dio una nota con la dirección de un centro de menores. Dijo que lo recogería cuando se recuperara. Que no tardaría mucho, que estaría mejor allí. No vino un mes después, ni un año después, ni 5 años después. Arthur Groves pasó 4 años en el sistema de asistencia pública antes de alcanzar la mayoría de edad. No montó ninguna escena. No intentó huir. No buscó a su madre. Se limitó a esperar. Estudió, observando. Más tarde, cuando los psicólogos criminales le hicieran un perfil, definirían aquella noche, el 24 de diciembre de 1975, como el punto de no retorno. El momento en que sus limitaciones internas empezaron a desmoronarse. El padre eligió a la familia rica en vez de a él. Su madre eligió la botella en vez de a él. Ambas pérdidas se debieron a ese mundo al otro lado de las ventanas. Un mundo de grandes casas, vacaciones perfectas y familias que existían solo para que él las mirara. Aquella noche, el chico de 13 años se dio cuenta de varias cosas que marcaron el resto de su vida. Número 1. La familia es una imagen. Un bonito envoltorio sin nada real detrás. Su padre lo demostró dejándole por la mujer de otro hombre en Nochebuena. Su madre lo demostró abandonando a su propio hijo. 2. Esas personas detrás de las ventanas iluminadas no son mejores que él, solo son mejores fingiendo. Su felicidad es tan falsa como las tarjetas de Navidad. Y algún día lo demostrará. 3. Si quiere controlar su propia vida,
tendrá que controlar la de los demás. Arthur Groves salió del orfanato en 1981 con un título de bachillerato y un plan claro. Se matriculó en un curso de ingeniería eléctrica y se especializó en sistemas de seguridad. La elección no fue casual. Ahora tendrá una forma legal de entrar en las casas de otras personas. Observen. Memorice. Observe. Y nadie sabrá nunca que estuvo allí. En 1983, Arthur Groves aceptó un trabajo como técnico en una pequeña empresa de alarmas de Stanford. El trabajo era sencillo: ir a la dirección, instalar sensores, conectar el panel de control, explicar a los propietarios cómo utilizar el sistema. Lo hizo bien. Tranquilo, ordenado, profesional. En 8 años, cambió 3 veces de empresa y cada vez ascendió a un puesto más alto. En 1991 era el técnico jefe de Guardian Shield, una de las empresas de seguridad más prestigiosas de la Costa Dorada de Connecticut. Sus clientes eran banqueros, abogados, gestores de fondos de cobertura. Gente que podía permitirse la mejor protección. Gente que vivía en las mismas casas en las que Arthur se había asomado de niño. Ahora le invitaban a entrar, abriéndole las puertas. Le enseñaban todas las habitaciones. Le agradecían su trabajo. Durante los 3 primeros años, se limitó a observar. Instalaba sistemas, volvía a su piso de Bridgeport y pensaba en lo que veía. Las familias, sus costumbres, en lo fácil que sería volver. Pero algo cambió en el año 1991. A principios de los 90 aparecieron en el mercado las cámaras en miniatura. Una innovación tecnológica que en un principio se diseñó para la vigilancia encubierta de niñeras y amas de llaves. Tenían el tamaño de un botón y podían transmitir una señal hasta 100 metros de distancia. Arthur los vio en una feria del sector en Nueva York e inmediatamente se dio cuenta de que era exactamente lo que le faltaba. Empezó a comprar microcámaras en pequeños lotes, a través de distintos proveedores, al contado y sin documentación. Las modificó en su garaje, mejorando la calidad de la señal y el alcance de la transmisión. Equipó una furgoneta, la misma que utilizaba para transportar sus herramientas, con receptores y monitores. Todo estaba listo en diciembre de 1991. Su primera víctima fue la familia Jennings de Westport. Patrick y Susan Jennings encargaron la instalación de un sistema de seguridad a principios de noviembre. El kit estándar. Sensores en las ventanas. Una cámara en la entrada. Un panel de control con un código de 4 cifras. Arthur llegó el 5 de noviembre y pasó 3 horas y media en la casa. Oficialmente, instaló 12 sensores y una cámara. Extraoficialmente, 4 microcámaras más en el salón, el dormitorio, la cocina y el cuarto de los niños. Cada una estaba oculta de forma que fuera indetectable mediante una inspección normal, dentro de una rejilla de ventilación, detrás de un marco de fotos, en la base de una lámpara de pie, en la carcasa de un detector de humos. También guardaba para sí el código maestro del sistema, una combinación que permitía desactivar el sistema de alarma sin que los propietarios lo supieran. Durante las 7 semanas siguientes, Arthur pasó todas las noches en su furgoneta, aparcada en varios puntos dentro de un radio de 200 metros alrededor de la casa de los Jennings. Observaba las pantallas y estudiaba a la familia. Patrick llegó a casa del trabajo sobre las 7 de la tarde y se metió directamente en la ducha. Susan preparaba la cena y hablaba con su hermana por teléfono al mismo tiempo. Su hija, Chloe, de 9 años, hacía los deberes en la mesa de la cocina y luego veía dibujos animados hasta las 9. Se acuestan a horas diferentes. Primero la hija, luego Susan y por último Patrick, que se queda hasta tarde frente al televisor. Arthur sabía cuándo se peleaban y por qué lo hacían. Sabía que Susan sospechaba que su marido tenía una aventura con una colega. Sabía que Patrick no estaba contento con la cantidad de dinero que su mujer gastaba en ropa. Sabía que Chloe llora por las noches porque sus padres se gritan detrás de la pared. La familia perfecta, la imagen perfecta, la mentira perfecta.
La semana antes de Navidad, Arthur comenzó la primera fase de lo que más tarde llamaría preparación del lienzo. Llamó al teléfono de casa de los Jennings en mitad de la noche. Cuando alguien descolgó, se hizo el silencio al otro lado. O, lo que era más aterrador, sus propias voces. Grabaciones de conversaciones que Arthur había hecho a través de sus cámaras. Fragmentos de frases. La risa de Chloe. Los susurros de Susan. Encendía a distancia las luces de las habitaciones cuando la familia dormía. Activaba el sistema de alarma sin motivo. Y los Jennings comprobaban la casa y veían que todo estaba bien. Llamaban a Guardian Shield para quejarse del mal funcionamiento del sistema, y la empresa enviaba a un técnico a comprobarlo. Adivina quién. Arthur vino con simpatía profesional. Comprobó el equipo, extendió las manos y dijo que todo funcionaba correctamente. Probablemente subidas de tensión o interferencias del equipo del vecino. Nada grave. Miró las caras agotadas de los Jennings. Privados de sueño, ansiosos, paranoicos, y sintió algo que no había sentido en años. Control. El 24 de diciembre de 1991, Arthur Groves entró en casa de los Jennings a las 23:40. Utilizó el código maestro que él mismo había establecido 7 semanas antes. El sistema de alarma no sonó. La cámara de la entrada había sido apagada, también por él. Los detalles de lo que ocurrió en el interior están registrados en el expediente del caso. No vamos a relatarlos. Lo importante es esto: Arthur no solo mató a la familia Jennings. Pasó más de 2 horas en la casa después de que todo hubiera terminado. Dispuso los cuerpos en el salón, en el sofá, frente a la chimenea, en posturas que imitaban una velada familiar. Encendió las luces de Navidad y colocó 4 tazas de chocolate frío sobre la mesita. Luego, dejó un regalo bajo el árbol, una cinta de vídeo en un envoltorio festivo. La cinta contenía imágenes de sus cámaras ocultas. 7 semanas de la vida de la familia Jennings comprimidas en 45 minutos. Sus peleas, sus lágrimas, sus intentos de fingir felicidad delante de amigos y familiares. Al final hay una breve inscripción en texto blanco sobre fondo negro. Ahora estáis juntos para siempre. La policía encontró los cadáveres el 26 de diciembre. La investigación duró 8 meses y no fue concluyente. No se forzó la entrada, no hubo signos de lucha, no hubo móvil evidente. Se examinó la cinta de vídeo, pero en el año 1992 la tecnología no permitía rastrear la fuente de la cinta. El caso se clasificó como asesinato sin resolver. Arthur Groves siguió trabajando en Guardian Shield. Recibió elogios de la dirección por su profesionalidad. Instaló 114 sistemas de seguridad más al año siguiente. Y eligió una segunda familia. El patrón que creó con Jennings se repitió 3 veces en los 5 años siguientes. 1992. La familia Carter de New Canaan. Un matrimonio y 2 hijos adolescentes. Instalación del sistema en octubre. Vigilancia durante 2 meses. Terror psicológico en la última quincena antes de Navidad. Cadáveres encontrados el 27 de diciembre. 1994. La familia Campbell de Greenwich. Fue un caso que más tarde se convertiría en fundamental para la acusación. Arthur no se limitó a mirar. Sustituyó la lente de la cámara de vídeo doméstica por su transmisor. La familia grabó en cámara la cena navideña, sin saber que Arthur estaba recibiendo la misma señal en tiempo real. Se sentó en una furgoneta a 2 manzanas de la casa y vio su Navidad. Su Navidad real, no producida, horas antes de entrar. En una cinta incautada más tarde, se le oye susurrar comentarios por encima de sus risas. 1996. La familia Miller, de Darien. Cuarto y último. Cada vez el patrón se hacía más complejo. El periodo de vigilancia se hizo más largo. De 7 semanas para los Jennings a 3 meses para los Campbell. El número de cámaras ocultas aumentó de 4 a 8. La fase de terror psicológico se hizo más sofisticada. A las llamadas telefónicas se sumaron cartas, postales sin remitente,
pequeños objetos trasladados de un lugar a otro. Pero algunas cosas seguían igual. Siempre los suburbios acomodados de la Costa Dorada. Siempre familias llenas con niños. Siempre clientes de Guardian Shield que querían sentirse seguros antes de las fiestas. Siempre Nochebuena. Siempre una cinta de vídeo bajo el árbol de Navidad. Policías de 4 jurisdicciones distintas investigaron los asesinatos independientemente unos de otros. Connecticut es un estado pequeño, pero los suburbios ricos guardaban celosamente su autonomía. Darien no compartió información con Greenwich. Westport no se coordinó con New Canaan. Cada departamento trabajaba en su propio caso sin resolver, sin saber que estaba trabajando en el mismo caso. El FBI no intervino hasta 1995, después de que un periodista del Hartford Courant publicara un artículo sobre una extraña coincidencia. 3 familias de los ricos suburbios de Connecticut asesinadas en Nochebuena en 4 años. Todos clientes de empresas de seguridad. Todos sin signos de haber forzado la entrada. Los federales crearon un grupo de trabajo. Empezaron a construir un perfil del perpetrador. Hombre blanco, 30 a 40 años, habilidades técnicas. Probablemente trabaja en seguridad, conoce a las víctimas o tiene acceso a sus casas. El perfil era exacto. Pero cuando se compiló, Arthur Groves ya vigilaba a la familia Miller. Arthur Groves cometió un error en 5 años. Uno, y fue suficiente. El 24 de diciembre de 1996 dejó la cinta de vídeo bajo el árbol de la casa de los Miller, como de costumbre. La cinta estaba editada según su plantilla estándar. 3 meses de observar a la familia, condensados en 50 minutos. Peleas, cenas, conversaciones a la hora de dormir, momentos que consideraban privados. Pero esta vez tenía prisa. Algo había salido mal. Quizá el perro de un vecino, quizá los faros de la calle. Estaba nervioso por primera vez en 5 años. Y me equivoqué de cinta. La película que utilizó para el montaje no estaba limpia. Antes había contenido un programa de televisión, un telediario local, que Arthur había grabado en casa en su vídeo. El montaje ocupaba casi toda la cinta, pero no todo. Al final, después de los créditos, hay unos segundos de la cinta antigua, la pantalla de inicio de las noticias de la noche de la WTNH, la fecha en la esquina de la pantalla, la cara del locutor. Los investigadores del FBI se dieron cuenta en el tercer visionado. Los expertos de la Oficina de Examen Audiovisual examinaron estos pocos segundos fotograma a fotograma. La calidad de la señal indicaba un tipo específico de sintonizador. Pero lo más importante era que había una fina franja blanca en la esquina superior derecha de la imagen. Un defecto característico de cierto lote de videograbadoras Panasonic fabricadas en el año 1989. Se vendieron unas 12.000 de estas máquinas en toda la costa este. Pero la investigación lo acotó. Varón, de 30 a 40 años, trabaja en seguridad. Tiene acceso a los domicilios de las víctimas. La lista bajó a 73 personas. Luego bajó a 19. Luego bajó a 4. Arthur Groves fue la tercera persona visitada con una orden de registro. El 26 de diciembre de 1996, a las 10 de la mañana, agentes del FBI entraron en su casa de Bridgeport. Arthur estaba trabajando. Guardian Shield le había llamado para una reparación urgente en casa de un cliente. Se enteró del registro cuando ya era demasiado tarde. En un garaje detrás de la casa, los investigadores encontraron lo que más tarde se llamaría el estudio del director. Una pared de 20 monitores. Una mesa de edición profesional. Un archivo de más de 500 cintas de vídeo, todas firmadas con fecha y dirección. Cientos de horas de grabación. Dormitorios, salones, habitaciones de niños, cuartos de baño, personas que nunca sabrán que están siendo vigiladas. Y 14 casetes de un estante aparte, marcados con un rotulador rojo. 4 familias. 15 personas. 5 años. Arthur Groves fue detenido el mismo día en el aparcamiento de un centro comercial de Stanford.
No se resistió. No intentó huir. Simplemente se quedó fuera de su furgoneta. La misma furgoneta en la que había pasado cientos de noches, vigilando la vida de otras personas, y esperó a que le esposaran. Cuando fue detenido, solo pronunció una frase. El investigador le preguntó si comprendía sus derechos. Arthur asintió y respondió: «Me dejaron entrar ellos mismos». El juicio de Arthur Lee Groves comenzó en septiembre de 1997 y duró 14 semanas. La acusación presentó más de 800 pruebas físicas, grabaciones de vídeo, registros de vigilancia, que Arthur llevaba con meticulosa precisión, mapas de la casa con las ubicaciones de las cámaras marcadas, recibos de compra de equipos. La defensa intentó insistir en la demencia. Psiquiatras invitados diagnosticaron al acusado un pronunciado trastorno voyeurista y un trastorno narcisista de la personalidad. Pero el jurado no aceptó este argumento. El 5 de diciembre de 1997, Arthur Groves fue declarado culpable de 15 cargos de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Tras conocerse el veredicto, no dijo ni una palabra. Se limitó a mirar al público, igual que miraba las pantallas de su furgoneta. El caso Groves cambió la industria de la seguridad en Estados Unidos. En 1998, el estado de Connecticut aprobó una ley que obligaba a las empresas de seguridad a comprobar los antecedentes de todos los técnicos. Las normas federales endurecieron los requisitos para el almacenamiento de códigos maestros. Guardian Shield quebró al año del proceso. Pero para 15 hombres y sus familias ya era demasiado tarde. Arthur Groves está encarcelado en la institución correccional de máxima seguridad de Northern en Somers, Connecticut. Nunca ha presentado una apelación. Nunca ha concedido una entrevista. No ha expresado ningún remordimiento. Según el psicólogo de la prisión, pasa la mayor parte del tiempo en la ventana de su celda, solo mirando hacia afuera. Las familias de Gold Coast siguen encargando sistemas de seguridad antes de Navidad. Cámaras, sensores, códigos de acceso. Creen que así sus casas son más seguras. Probablemente sea cierto, pero la historia de Arthur Groves nos recuerda algo muy sencillo. A veces la mayor amenaza es la persona a la que tú mismo dejaste entrar. Alguien en quien confiaste para proteger a tu familia. Alguien que conoce tu código, tus rutinas, la distribución de tus habitaciones. El que está mirando.